Bueno, justo hace rato la compañera me estaba preguntando. ¿Están viendo, chicas? Por favor. Sí, profe, sí. Bien, bien. Entonces, la compañera me preguntaba de lo que eran las macromoléculas. Fíjense en acá. Nosotros hablamos de moléculas orgánicas pequeñas que van a dar lugar a lo que nosotros llamamos macromoléculas. Las moléculas orgánicas pequeñas serían los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos. Nos van a dar lugar a lo que llamamos macromoléculas, que serían los polisacáridos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y todas estas macromoléculas tienen distintas funciones dentro de la célula, ¿sí? Por ejemplo, los polisacáridos, almacenamiento y componentes de la pared celular. Los lípidos son componentes principales de las membranas, que ya lo vimos en la unidad número 3. Las proteínas participan como enzimas en transporte, estructura y movimiento. Los ácidos nucleicos en almacenamiento y expresión de la información genética. O sea que todos tienen una función principal. Después tenemos la clasificación de microorganismos según su fuente de energía y materia. Vamos a hablar de quimioheterótrofos como los hongos y protozoos, los fotoheterótrofos como bacterias especializadas, los quimioautótrofos como pseudomonas, nitrosomonas y tiobacilos, y los fotoautótrofos como serían las algas, las cianobacterias y lo que denominamos bacterias fotosintéticas. Entonces nosotros decimos que los compuestos químicos, ¿alguien está con el audio, chicos? Si puede apagar, por favor. Entonces decimos que tenemos compuestos químicos y acá vamos a hablar de lo que se denomina quimiotrofía, donde la quimiotrofía va a estar dada por compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. A ver, yo voy a... Espérenme un ratito, voy a silenciar a la Sofía. Acá. Y ya seguimos. Ahí está. Perdón. Entonces, tenemos por un lado lo que es la quimiotrofía y por otro lado tenemos lo que es la fototrofía. En la quimiotrofía vamos a tener compuestos de naturaleza orgánica como la glucosa, el acetato y otros compuestos, y de compuestos inorgánicos tenemos al hidrógeno, al ácido sulfídrico, al hierro su estado ferroso, al amoníaco, ¿sí? Y de acuerdo a los requerimientos de como fuentes de carbono, tanto orgánica o inorgánica, vamos a tener los compuestos que se denominan, los microorganismos que se denominan quimioorganótrofos y los quimiolitótrofos, ¿sí? Y por otro lado, de acuerdo a los requerimientos de luz, vamos a tener a los fotótrofos. Acuérdense que todo esto, digamos, que todos estos nutrientes que usan los microorganismos, ya sea de naturaleza orgánica, inorgánica o luz, la función es degradar, digamos, esos compuestos hasta obtenerlo, por un lado, dióxido de carbono más agua y, en algunos casos, la producción de ATP, ¿sí? En este caso, para el caso de los quimiolitótrofos, digamos, también obtenemos agua con producción de ATP. Y para el caso de la luz, lo mismo. La idea es que almacenar compuestos ricos en energía, como es el ATP, que ustedes ya lo deben conocer. Ahora, en cuanto al oxígeno, el oxígeno como constituyente universal de las células es un nutriente proporcionado en cantidades abundantes por el agua. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos requieren además oxígeno molecular. De acuerdo a los requerimientos de oxígeno, los microorganismos se clasifican en 5 grupos. Esto no sé si ya lo han visto en la parte práctica. Por un lado tenemos los aerobios estrictos, que son aquellos que necesitan oxígeno sí o sí para poder crecer. Y como ejemplo tenemos a Bacillus, al género Bacillus de bacterias y a los hongos. Como después tenemos lo que se denominan microaerofílicos, que son los que crecen en bajas tensiones de oxígeno, se dice tensión o presión de oxígeno, menores a las del aire o en condiciones microóxicas. Y acá tenemos como ejemplo a Azospirillum, que es una bacteria del suelo. Después tenemos los microorganismos que se denominan facultativos, que emplean el oxígeno molecular u otros compuestos inorgánicos u orgánicos como aceptores finales de electrones, por lo que crecen de acuerdo a las condiciones que prevalecen en su hábitat. Pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. Y acá tenemos a levadura y E. coli. Después tenemos los anaerobios estrictos, aquellos que no requieren de este elemento para su desarrollo y la presencia de oxígeno inhibe su crecimiento, como el caso de Clostridium y Metanobacterium, que son bacterias. Y para el caso de los aerotolerantes son organismos anaerobios, pero que a su diferencia de los estrictos, estos toleran el oxígeno y crecen en su presencia, aunque no lo utilizan como fuente de energía. Y acá tenemos a Enterococcus fecalis y Streptococcus, o géneros del género, o especies del género Streptococcus.
Después tenemos lo que serían las enzimas detoxificantes, ¿sí? ¿Qué serían las enzimas detoxificantes? Son aquellas que en cierta forma, digamos, degradan algunas sustancias que son tóxicas para la célula bacteriana y la convierten en sustancias que son asimilables. Y dentro de estas enzimas detoxificantes tenemos a la catalasa, a la peroxidasa, a la superóxido dismutasa y también tenemos a la superóxido dismutasa más catalasa, ¿sí? Por ejemplo, la catalasa lo que hace es convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que es una proteína con porfirina, que eso sería el caso de la catalasa. Después tenemos las peroxidasas que convierten el peróxido también en agua en presencia de un NAD reducido, y es una proteína también con porfirina. Y así como estos dos ejemplos, tenemos a la superóxido dismutasa, después un complejo superóxido dismutasa más catalasa, y tenemos las superóxidos reductasas, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que están acá son lo que nosotros llamamos enzimas detoxificantes, ¿sí? Hay una pruebita bioquímica que se denomina pruebita de la catalasa, que hay microorganismos que la tienen y otros que no, ¿sí? Eso lo van a ver bien en la parte de metabolismo, en la parte práctica, porque es importante la prueba de la catalasa. Después tenemos algunos conceptos que es importante que los conozcan, que a qué se denomina prototrofía, a qué se llama ausotrofía y qué es el satelitismo. La prototrofía es un microorganismo que precisa de los mismos nutrientes que la mayoría de los miembros de su especie, se denomina que son protótrofos. La ausotrofía dice que un microorganismo mutado que carece de la capacidad para sintetizar un nutriente esencial y por ello debe obtenerlo o a su precursor debe obtenerlo del ambiente. Y el satelitismo es un proceso por el cual una bacteria crece próxima a otra que le suministra un factor de crecimiento. Acá les puse de nuevo lo que es el concepto de microorganismo protótrofo y ausótrofo. Protótrofo, bacterias silvestres capaces de crecer en medios mínimos, ya lo deben haber visto en medios de cultivo, que son iones, fuente de carbono y agua, y son sintetizados autónomamente todas las macromoléculas esenciales. Y los ausótrofos son bacterias generalmente mutantes, incapaces de fabricar alguna molécula esencial y por tanto incapaces de crecer en un medio mínimo. Medio mínimo es aquel que tiene lo mínimo indispensable en cuanto a nutrientes para que un microorganismo pueda desarrollar. Y después tenemos todo lo que son los mecanismos de nutrición o captación celular de nutrientes. Dentro de esos mecanismos de captación tenemos lo que es la difusión pasiva, la difusión facilitada, el transporte activo y la translocación de grupos. La difusión pasiva es un proceso donde, digamos, se va desde la región de elevada concentración a otra de menor concentración en cuanto a nutrientes. Es poco eficaz y poco usada y se da para moléculas pequeñas como agua, oxígeno y dióxido de carbono. En cuanto a la difusión facilitada, hay proteínas transportadoras. Se requiere una especificidad de transporte dirigido por gradiente de concentración. Es un mecanismo reversible, no parece importante en procariotas y es más detectada en eucariotas la difusión facilitada. Acá, digamos, tendríamos lo que es la difusión pasiva. Acá, digamos, tendríamos la membrana celular y acá tenemos el fluido extracelular y este sería el fluido intracelular. Y acá tenemos lo que, digamos, lo que sería la difusión facilitada, donde se va a dar por medio de lo que nosotros llamamos proteínas transportadoras. Son las que van a favorecer el ingreso de nutrientes a la parte o al interior de la célula. Después tenemos lo que es el transporte activo y la translocación de grupos. El transporte activo es eficaz para transportar sustancias diluidas en contra de un gradiente de concentración. Utilizan aportes de energía metabólica. Se denominan transportadores ABC de proteínas de uniones especiales localizadas en el espacio periplásmico y presentes en bacterias, sobre todo en arqueas y eucariotas. En cuanto a la translocación de grupos, las moléculas se desplazan al interior celular luego de modificarse por un sistema que se denomina PTS, que es el sistema fosfotransferasa de azúcares, y fosforila los azúcares utilizando el fosfonolpiruvato como donante de fosfato. Esta sería una
un transporte activo donde hay digamos, un ingreso de nutrientes a la célula y se da por un gradiente de concentración. Y acá tenemos, digamos, lo que sería el transporte activo con el sistema fosfotransferasa PTS, lo que se denomina translocación de grupo. Acá lo que hace es la glucosa va a entrar, digamos, al interior de la célula, pero sufre una transformación o un agregado de un grupo fosfato que es dado por el PEP o fosfoenol piruvato, donde se va a liberar el piruvato y el grupo fosfato es integrado, digamos, a la molécula de glucosa, y la glucosa cuando entra al interior ingresa como lo que nosotros llamamos glucosa 6-fosfato. Ese sería, digamos, lo que nosotros llamamos el transporte activo. Después tenemos lo que son las enzimas bacterianas y qué función cumplen, ¿sí? Las enzimas se pueden clasificar como endoenzimas y exoenzimas. Las endoenzimas se denominan intracelulares y son aquellas que actúan en el interior de la célula, por ejemplo, las oxidasas, las reductasas y las transaminasas. Y las exoenzimas son extracelulares y son enzimas que, siendo también sintetizadas en el interior de la célula, para ejercer su función deben ser exportadas al medio extracelular. Su función principal es degradar macromoléculas, las que por su tamaño no atraviesan la capa superficial de la célula procariota. Las enzimas también bacterianas también pueden ser clasificadas considerando si su síntesis es o no modificada por el medio ambiente. De acuerdo a esto tenemos enzimas constitutivas e inducibles. Las constitutivas son aquellas cuya síntesis es independiente del medio externo y se sintetizan para siempre. Y las inducibles son aquellas cuya síntesis depende de la presencia o ausencia del sustrato en el medio, como por ejemplo la beta-galactosidasa, la cual actúa sobre la lactosa y solo es sintetizada cuando existe lactosa en el medio. Y eso sería todo lo que sería, esta unidad es cortita, correspondiente a la unidad número 5. Y ahora se me perdió el cursor. Ahí está. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo de esta unidad. Es cortita, bastante sencilla.